¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107 del fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues seguimos con esta pandemia y es necesario que nosotros pongamos atención a las recomendaciones que nos dan las autoridades. Llegamos a la tercera parte de la crónica de los 42 milagros que hizo el Señor Jesucristo, que ya lo habíamos comentado, no fueron los únicos que hicieron, son los que reportan en los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y recordemos que Él hizo 7 curaciones a espíritus inmundos, 5 a paralíticos, 4 a ciegos, 2 a leprosos, 11 curaciones hechas de modo genérico, 9 milagros sobre la naturaleza y 4 milagros sobre la resurrección. Vamos a ver lo siguiente. 9 milagros sobre la naturaleza y nos narra cómo el Señor Jesús calma esa tempestad. Nos dice Marcos que muy de mañana el Señor Jesús se pone a orar y posteriormente empieza a enseñar las buenas nuevas por los lugares donde iba pasando, y dice que cada día, cada vez había más gente que lo estaba siguiendo. Les daba las buenas nuevas, que evangelio quiere decir las buenas noticias. Y la buena noticia es que por medio de él tú te puedes reconciliar con Dios. Sanaba, les explicaba, y bueno, ya de tarde noche llegan y les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: vayamos hacia el otro lado, y narra que otras barcas lo acompañaban. Llega el Señor Jesús, se pone en la parte posterior y empieza a dormir. Y se empieza a generar una tempestad, bueno, inmensa. Y los discípulos de Jesús, 11, eran galileos, uno era de Iscariot, y los 11, su chamba, su trabajo era ser pescadores. Entonces ellos pues habían sufrido de tempestades y habían salido bien librados de estas calamidades climáticas, pero esta era muy especial. Nadie podía creer lo que estaban experimentando, y entonces en una forma pues angustiada van y lo despiertan y casi como que lo regañan. ¿Qué no te da preocupación que podamos perecer? Entonces el Señor Jesús, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y se refiere a sus discípulos y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Y fíjense, muchas veces nosotros a terceras personas nos comentan que tienen ciertas circunstancias, ciertas dificultades, y les decimos: no, hombre, ten fe, esto va a salir adelante. Porque lo estamos diciendo de forma, ahora sí que teórica. Pero cuando nosotros empezamos a tener problemas y vemos ese problema tan grande, muchas veces demostramos que no tenemos fe. El milagro de caminar en el agua. Bueno, pues el Señor Jesús les dice a sus discípulos: adelántense, voy a orar y yo los alcanzo. Entonces Él está en un monte, está orando y va viendo cómo va avanzando esa barca. Finalmente decide ya incorporarse con ellos, va caminando en el mar, y Pedro, bueno, al menos todos ellos, se empiezan a espantar porque piensan que es un fantasma. Cuando ya está muy próximo,
Pedro le dice al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y Jesús le dice, ven. Entonces Pedro baja de la barca y empieza a caminar, pero en ese momento el agua se empieza a poner brava y Pedro deja de ver a Jesús y le pone atención al problema. ¿Qué sucedió? Que el joven Pedro se hundió. Lo vemos igual cuando veíamos a David y Goliat. El rey Saúl y su ejército estaban apanicados porque ellos estaban viendo el problema. ¿Qué sucede? Llega David al campo de batalla, sí, y él, en vez de fijarse en el problema, en el gigante, él levanta su vista al cielo y sabe que Dios, él tiene fe, sabe que Dios lo va a usar para erradicar ese problema. Y ¿cuántos de nosotros siempre vemos el problema y dejamos de ver a Dios, dejamos de ver a Jesucristo y nos empezamos a hundir? Este milagro nos enseña que no debemos apartar la mirada de Jesús. La primera multiplicación de los panes y los peces lo narran los 4 libros, y esto fue realizado en un monte de Galilea localizado ahí por el desierto cerca del lago de Tiberíades. Y la enseñanza que nos deja la multiplicación de los panes es cuántas veces las personas oran antes de los alimentos. Fíjense, el Señor Jesús, a él le entregaron 4 panes y 2 peces. Y antes de darle de comer a 5,000 personas, y este dato es importante, la Escritura dice que fueron 5,000 hombres, sin contar a mujeres ni niños, y todavía sobraron 12 cestas repletas de alimento. A Jesús tú le das poquito y Él hace grandes maravillas. El ejemplo es 4 panes, 2 peces, y alimentó a más de 5,000 hombres. Fíjense algo, ¿te has puesto a pensar si tú pones en las manos de Jesús tu tiempo? ¿Te has puesto a pensar que si tú pones en las manos de Jesús tus necesidades, tu confianza, tu fe, Él va a hacer maravillas? Y nos relata tanto el libro de Mateo en el capítulo 15, versículo 36, que el Señor Jesús le da alimento a más de 5,000 personas. Y en el capítulo 26, versículos 26 y 27, narra que en la última cena, ahora en conceptos gastronómicos, fue de 2 tiempos. La primera, para celebrar la Pascua, que es un mandato que Dios le da al pueblo de Israel. Recordemos que uno de sus discípulos le dice: maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Sí? Y posteriormente viene la última cena, donde es el pacto, donde se deja la ley y se inicia la gracia. Entonces, muchas personas no están acostumbradas a dar gracias antes de los alimentos, y mucho menos después de los alimentos. Deuteronomio 8:10 te dice: cuando hayas comido, cuando te hayas saciado, dale gracias a Dios. Y hace una recomendación: no creas que lo que tienes es por ti. En Santiago 1:17 dice: toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Cuántas personas nos dicen: no, yo no le debo nada a nadie, yo desde chiquito hice, volví, torné, y por eso tengo lo que tengo?
chato, tienes lo que tienes porque fue la voluntad de Dios. No seas soberbio, que el ego no te gane. Es importante dar gracias antes de comer y después de comer. Me gusta mucho la moneda y la boca del pez. Llegan a cobrarles un impuesto tanto a Pedro como al Señor Jesús, y Jesús, para no tener problemas, le dice a Pedro: vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. ¡Qué maravilla! Él, como mago, pudo haber sacado de la bolsa la moneda. Mas, sin embargo, lo que nos está diciendo, que Jesús tiene el control de todo, y lo decía hace rato, cuando uno de sus apóstoles, de sus discípulos, le dice: ¿dónde vamos a celebrar, o dónde vas a celebrar la Pascua? Él dice: vayan a la ciudad, vayan a la calle derecha, y ahí van a encontrar una persona que lleva un cántaro. Donde se meta, vayan y díganle al dueño que donde dispuso que el Señor celebre la Pascua. Él tiene el control de todo. Es una enseñanza extraordinaria. Posteriormente, el milagro, Jesús seca la higuera. Fíjense que hay algo especial. En las higueras primero sale el fruto y después la hoja. Entonces llega, Jesús ve una higuera ya con hojas, pero se percata que no tiene fruto. Y le dice: sécate. Y en ese momento la higuera se seca. Este es con copia para los judíos, que hasta el día de hoy no están dando fruto. La segunda multiplicación de los panes y los peces, aquí volvemos a reiterar que es necesario reconocer que lo que tenemos, que lo que nos vamos a comer, es producto de Dios. Y que en las manos de Jesús, lo que pongamos, Él lo va a multiplicar. La pesca milagrosa. Regresan Pedro, Juan, Jacobo, de haber ido a querer pescar, y ni siquiera pescaron un resfriado. Regresaron limpiecitos, y ya al aproximarse a la playa, ven al Señor Jesús y Él les dice: vuélvanse a internar y ahora tiren las redes de tal lado. Ellos eran pescadores, y ustedes saben que normalmente los pescadores en la noche es cuando pescan. Ya en la mañana es muy difícil encontrar algún pez. Mas, sin embargo, Pedro, que era un profesional de la pesca, confía en Jesús, se adentran, tiran las redes, y es tal la cantidad de peces que le tienen que decir a otras barcas que vayan, que los ayuden, porque se están hundiendo de tantos peces que acaban de captar. Sucedió esto en el lago de Genesaret. Luego de esto, Simón Pedro, Jacobo y Juan se convirtieron en discípulos de Jesús, y les dijo el Señor Jesús: ahora los voy a hacer pescadores de hombres, pescadores de almas. Y bueno, la transfiguración, otro milagro. Van los discípulos con el Señor Jesús, van subiendo un monte, ellos se quedan a buen resguardo, y el Señor Jesús se pone en la cresta del monte y se aparece Moisés y se aparece Elías. La ley y los profetas. De otra forma, todo el Antiguo Testamento. Y desciende una nube, y dice que mientras él estaba hablando, una nube de luz cubrió, y he aquí que esa voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Dios nos está diciendo: atiendan lo que Jesús les dice. Y para que nosotros podamos saber qué es lo que Él nos dice, necesitamos leer la Biblia.
va a ser muy difícil que de otra forma sepamos cómo guiarnos. Va a ser muy difícil que nosotros sepamos cuál es el rumbo, la ruta que debemos hacer. Este milagro de las bodas de Caná únicamente lo relata Juan y es el primer milagro que realiza el Señor Jesús y da inicio a su ministerio de alrededor de 3 años. 4 milagros sobre resurrección. Esta niña, la hija de Jairo va al encuentro del Señor Jesús y le dice: por favor, te pido que resucites a mi hija. El Señor Jesús le dice: bueno, vayamos a tu casa. Y ahí había familiares, amigos, condoliéndose de la muerte de la niña. Entonces, la instrucción es, Señor Jesucristo, que salgan todos. Nada más se quedó Pedro, Juan, Jacobo, la esposa de Jairo y Jairo. Y entonces el Señor Jesús a la niña la resucita. Esta historia de Lázaro a mí me gusta mucho. Ustedes saben que Lázaro, Marta y María eran sus cuatachines. Cada vez que Jesús tenía que pasar por Betania, él dormía en la casa de ellos. Había una amistad increíble. Bueno, pues ellas se enteran que el Señor Jesús está próximo a llegar y entonces mandan un emisario para avisarles: tu amigo Lázaro está a punto de morir. Y Jesús, de forma deliberada, retrasa su llegada. Entonces pasan 4 días y se enteran de que ya viene el Señor Jesús y sale Marta a su encuentro y pues así como que muy bajita la mano, dice: oye, si hubieras llegado, tu amigo no se hubiera muerto. Y le dice el Señor Jesús: tu hermano va a resucitar. Y ella le contesta: sí, pero hasta el fin de los tiempos. Y él le contesta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y a los pocos momentos María también llega y pues le da su recargón: ay, si hubieras llegado antes, mi hermano no estuviera muerto. Entonces les pregunta: ¿dónde lo pusieron? Y lo llevan, y dice las Escrituras, es el versículo más breve de toda la Biblia, y dice ese versículo: y Jesús lloró. La gente decía: oye, ¿cuánto lo quería? Que mira, está llorando por su amigo. Y estaban equivocados. Pues si él sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué tendría que llorar? Si él ya sabía lo que iba a pasar. Jesús lloró porque la gente no le creía. Este hecho sucede 4 días antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Y las personas estaban emocionadísimas de haber visto que Jesús había resucitado a una persona. Y entonces en la entrada triunfal estaban, bueno, alabándolo y vitoreándolo y todo. Pero 7 días después, esas personas que lo estaban aclamando estaban pidiendo que lo crucificaran. El hijo de la viuda de la ciudad de Naín, resulta que esta viuda, se muere su hijo y ya va el cortejo, y en eso va llegando el Señor Jesús, ve la escena, se conduele de la viuda, se acerca con el muchacho y le ordene que se reincorpore, y este joven vuelve a nacer. Y lo más maravilloso de todos, la resurrección de Jesús, es algo extraordinario que nosotros debemos de gozarlo. ¿Por qué? Bueno, nos lo dice 2 de Corintios 4:14. Dice: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Es muy importante
los que creen, los que se entregan al Señor Jesucristo, tienen la plena certeza de que Dios, así como resucitó a Jesús, los va a resucitar a todos nosotros, ¿sí? Y nos dice en Tesalonicenses 4:14, creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Reitero, la gente piensa que todos somos hijos de Dios, y no, todos somos creación de Dios. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos expresa: pero a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, entendamos, todos somos creación de Dios, pero para ser hijo de Dios necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador. De lo contrario, no va a suceder. Y bueno, como en todos lados, siempre hay un antagónico, ¿sí? Y obviamente el adversario, desde el inicio de la creación, él está rigiendo, está dominando al mundo, y nos lo dice en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. ¿Y qué pasa? Cuando yo me quiero acercar a Dios, cuando quiero tener esa relación con Jesús, Él va a tener siempre estrategias para desviar nuestra vista, y nos puede engatusar con los placeres, o puede hacer que nosotros tengamos una depresión o que estemos muy estresados. Y cuando podemos lograr evitar la tentación de los placeres, cuando resistimos esos cambios, ¿sí?, de emociones, nos avienta una jiribilla que ninguno podemos librar: el dinero. Y muchas veces lo empieza a encarecer, y nosotros tratamos de una u otra forma de poderlo obtener, y desviamos la vista en Dios, en Jesús. Y hay muchas personas que se van con la Santa Muerte, o con otro tipo de personas que sí les hacen el milagrito, pero a un costo, créanme, a un costo muy terrible. Y nos dice en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este mundo ha nublado la mente de esta gente que no tiene fe en Cristo. Hay muchas personas que en los WhatsApps te ponen Dios con minúscula. Este Dios con minúscula no es el que nosotros conocemos, el poderoso. Este Dios con minúscula es el de las tinieblas, y nos dice ya en la parte final del versículo 4: no los deja ver la luz que traen las buenas noticias sobre la gloria de Cristo, quien es exactamente como Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y refiere el profeta Isaías: en este monte el Señor destruirá el velo que cubre todas las naciones, el manto que cubre a todos los pueblos. Nos está expresando que Él invariablemente va a tratar de nublar nuestra vista hacia Dios, hacia Jesucristo. Y por favor, pongan atención en esto. Dice Mateo 7:13: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Y el versículo 14 nos expresa: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Siempre es muy atractivo el irse a los placeres, a las emociones, pero nos lo está refiriendo. El camino
para encontrarnos con Dios es muy estrecho. Y rematamos con Mateo 7:21, que dice: de modo, no todo el mundo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, por favor, no tenemos pase automático para estar en la presencia de Dios. Hay requisitos y nos están advirtiendo, ¿sí? Son pocos los que estarán con Él. No todo el que me diga va a estar. Por favor, cobra conciencia, lee la Biblia, entérate. No te guíes por lo que te dicen otras personas. A Jesús no le importa tu pasado, no le importa qué hiciste, qué tornaste. Él simplemente te dará su mano y su amor el día que decidas buscarlo. Si estás en el suelo y quieres realmente disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, busca al Señor, extiéndele tu mano para que Él te rescate, para que Él te dé paz, te dé bienestar. Si me has escuchado, acompáñame con esta oración. Padre mío, necesito de ti, perdóname. No he hecho las cosas adecuadamente, he tomado malas decisiones y hoy quiero tener un cambio, quiero ser transformado. Reconozco a Jesús como mi único Salvador. Quiero, mi Dios, que tú me acompañes en el tiempo que me quede de vida, que tú me vas a regalar. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú estés conmigo, mi Señor. Y quiero tener una transformación, quiero tener un cambio. Esto te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Buenos días y gracias.